Un saludo muy especial. Ya nos encontramos en el módulo 5, módulo que nos invita a hablar un poco más sobre la pedagogía de nuestro diálogo ecuménico y diálogo interreligioso. En este diplomado de ecumenismo y diálogo interreligioso vamos a profundizar en este módulo 5 sobre los elementos conceptuales más importantes sobre lo pedagógico. Entonces, este módulo se va a llamar Pedagogía para la Educación Religiosa Escolar. Una vez abordado los términos de la conceptualización, la historia del ecumenismo, en qué consiste el diálogo como tal, vamos a profundizar ahora todos esos elementos en donde pueden recaer dentro de un aula de clase. Por eso, las propuestas de formación en el área de educación religiosa que ofrecen las distintas instituciones educativas en Colombia tienen como referente curricular los estándares que ofrece la Conferencia Episcopal de Colombia. Así se van formando los currículos, ¿no?, de cada uno de los colegios, aunque por ley 115 el área de educación religiosa escolar es un área, digamos, fundamental. También la asignación de horas para poder ejecutar esta área está regida según el currículo de una institución. Así, la estructura curricular en que el área de ERE se presenta está en el orden de considerarla como una de las áreas fundamentales en la formación de los estudiantes. Nuevamente ahí relacionamos la ley 115. Cuando se hace la construcción curricular, la propuesta de formación y la evaluación de los aprendizajes, el área de educación religiosa se convierte en un problema para profesionales y profesores nombrados en ese campo. ¿Y en qué consiste? En la confesionalidad que se practica en colegios confesionales y el manejo de la tradición cristiana en colegios públicos. Tenemos un contraste aquí, porque cuando se está dando esta área dentro de un colegio confesional, el diálogo interreligioso tal vez tiende a morir y se convierte más en una situación ecuménica, pero muy restringida. Mientras que en un colegio público hay una tradición cristiana dentro de la formación de los docentes, en las que en la construcción curricular se ha venido pues trabajando lo que ofrece la Conferencia Episcopal, pero se sesga también la visión de diálogo interreligioso, de pluralidad religiosa, de multiculturalidad, etcétera, elementos que son muy importantes para establecer un diálogo interreligioso. Cuando un docente de ERE recibe el currículo de una institución para ejercer sus clases, necesita todo el apoyo didáctico para que las clases de ERE no sean tan cargadas de contenido cristiano. Es necesario abrir la perspectiva, ¿no? Pasan por alto el elemento más importante de la pluralidad y la diversidad que existen en las prácticas de fe. Normalmente se recibe un currículo cuando uno empieza a trabajar como docente dentro de un colegio, recibe el currículo que le presenta la institución porque está amarrado al PEI y al modelo pedagógico de esa institución. Lo que uno debe hacer en primera instancia es como, como familiarizarse con esa propuesta curricular y luego hacer una ejecución de ella. Pero lastimosamente, cuando se está trabajando dentro de un colegio confesional, allí no hay mucha libertad para hablar de pluralismo religioso. Por estas razones, con este módulo lo que se pretende es abrir el espacio de discusión y brindar algunas herramientas pedagógicas para la construcción de currículos propios para la ERE, teniendo en cuenta el componente de pluralidad y de diálogo interreligioso. Una de las dificultades que se encuentran en las instituciones educativas es la de compartir espacios con otros atendiendo a la diversidad, la igualdad, la tolerancia y el respeto, ¿no? Urjo Torres es un pedagogo muy importante en español, en esta contemporaneidad, que habla exactamente sobre lo que significa la justicia curricular, los modelos pedagógicos, ¿sí? En la concepción de currículum, ¿no? Y dice lo siguiente: desde mi perspectiva, plantearse el tema de la justicia e igualdad de oportunidades en el sistema educativo pasa por analizar y evaluar el grado en el que el currículum escolar y los modelos de organización de la vida en los centros escolares son respetuosos con las distintas idiosincrasias de los colegios, de los colectivos y personas que tienen que convivir en esa institución. Aquí
hay que abrir la mirada un poco hacia esa socialización de culturas, hacia esa globalización también de pensamiento que es distinto y que hay que aceptarlo precisamente porque es diferente. Aquí la concepción de diferencia ya se abordó en el módulo 2, en el que hay que entender que para el diálogo interreligioso se debe partir del concepto de la diferencia. No igualdad, porque igualdad es tratar de llegar a imponer un pensamiento para que todos seamos igualitos, mientras que desde la diferencia yo respeto la concepción de revelación, de divinidad, de espacio, de rito, de signos que tiene la otra mirada religiosa. Ese lema de aprender a vivir con otros, un lema que hace parte de los pilares, de los 4 pilares de la educación, también se muestra en la capacidad que se tiene como persona para aceptar las ideologías y prácticas de fe que otros profesan. Esto solo es viable cuando se construyen currículos inclusivos que buscan siempre mejorar la calidad de vida de las personas a través de una formación en el que esté como base el diálogo. Y en perspectiva religiosa, el diálogo interreligioso es primordial para poder comprender los desafíos que se tiene para vivir con otros en pleno siglo XXI. Esos desafíos son importantes comprenderlos, en especial cuando están puestos aquí en América Latina. Y ya por último, es importante reconocer la historia de la educación en América Latina, puesto que parte de la historia también ha mostrado que se puede hacer pedagogía crítica. Tenemos una pedagogía naciente, ¿sí? Hay muchas, las pedagogías que llegaron a nuestras instituciones en el siglo XX para ser impartidas en los colegios, pues provenían de Europa o Norteamérica. Pero de aquí aparecen las pedagogías críticas, ¿no? Y el autor Miguel Ángel Maldonado recoge las miradas de pedagogía crítica que son importantes para determinar pues una pedagogía liberadora. Entonces una pedagogía crítica apunta a una pedagogía liberadora. Para ello, el autor parte de las prácticas pedagógicas de los agentes de formación, la crítica al positivismo y la incorporación del docente como investigador. Entonces ya un docente de educación religiosa escolar también está a la base en el mismo nivel de un docente investigador cualquiera, porque tiene algunos elementos, tiene unas metodologías propias de hacer investigación que heredadas también de las ciencias sociales, pero puede también hacer una interdisciplinariedad con otras ciencias. Y cuando se tiene ese recorrido de investigación, entonces es cuando se rescata la importancia por el diálogo interdisciplinar con la historia, la cultura, las religiones y la educación. Entonces estos elementos que estamos trabajando en este módulo, pues nos llevarán a pensar un poquito más la pedagogía que necesitamos para impartir nuestras clases de educación religiosa escolar en las aulas.